Ahí está. Bueno, chicos, estábamos trabajando entonces con la función coseno. Ya habíamos escrito que las raíces, ¿no es cierto?, los valores que hacen 0 la función, en este intervalo que estamos analizando de 0 a 2pi, ¿se acuerdan que dijimos que una de las raíces está dada en, vamos a escribirla rapidito, en x igual a pi sobre 2? Entonces, ¿qué significa? Nosotros sabemos que si el ángulo toma un valor pi sobre 2 o su equivalente grado 90 grados, ya sabemos que para 90 grados la función coseno toma el valor 0, ¿no? ¿Y para qué otro valor en este intervalo? ¿Para qué otro valor de x en el intervalo de 0 a 2pi la función se hace 0? Para 3 medio pi. 3 medio pi, y si me quiero imaginar 3 medio pi cuántos grados son, sabemos que 3 medio pi son 270 grados. ¿Ah? Bueno, esos son los dos valores para los cuales la función coseno se hace 0. ¿Cuáles son los valores máximos que toma la función? Ya sabemos que el valor máximo son 1, y se da en ese intervalo, se da en dos valores, para dos valores de x. Si x toma el valor 0, vemos que cuando x toma el valor 0, coseno de 0 es igual a 1. Esto que tantas veces se dice, bueno, si ustedes lo quieren hacer con la calculadora cada vez que aparezca el coseno de 0 grado, háganlo, pero recuerden que siempre el coseno de 0, ya sea 0 grado o 0 radianes, siempre va a ser 1. Y el otro valor máximo que toma la función va a estar dado cuando x toma el valor 2pi, ¿no es cierto? Que para el caso de que x tome el valor 2pi, nuevamente la función toma el valor máximo, que es 1. ¿Está? Estos valores máximos 1 para la función coseno, ¿está?, se da para cualquier valor de x. Si ustedes, por ejemplo, en vez de 2pi, le dan a x el valor 4pi, ¿está?, por ejemplo, van a ver que siguen teniendo como valor máximo 1. Nunca va a pasar de 1, ni tampoco el valor mínimo va a ser menor que menos 1. Fíjense que en este intervalo de 0 a 2pi, el valor mínimo se da, ¿no es cierto?, cuando x toma el valor pi, o sea, en grados 180 grados, y justamente el valor mínimo va a ser menos 1. En este intervalo tenemos un solo mínimo, pero van a ver que, como esta también es una función periódica, esta onda, esta forma que tenemos acá de 0 a 2pi, se repite de 2pi a 4pi, de 4pi a 6pi, como también de 0 a menos 2pi, ¿entienden? O sea, se va repitiendo periódicamente cada período 2pi como figura acá. ¿Tá? ¿Qué sería ese período 2pi? Sería una vuelta completa en la circunferencia trigonométrica, es decir, lo que se produce en alcanzar. Si acá la función toma el valor 1, ese intervalo hasta que la función vuelva a tomar el valor 1, este intervalo de 0 a 2pi, es lo que llamamos período de nuestra función coseno. Yo les decía hoy, no sé si me va a salir nuevamente, yo hoy les había graficado más o menos la función seno que habíamos visto hoy, ¿no? La función seno, bueno, hoy me salió un poco mejor, pero bueno, fíjense la función seno. Obsérvense que la función seno, miren, si ustedes tienen la posibilidad, que eso después con el programa con GeoGebra se puede hacer, fíjense que si ustedes a la función coseno la desplazan o la desplazan a la función seno, quedan totalmente superpuestas, ¿está? Porque fíjense que si ustedes, los valores máximos, miren, este valor acá, en pi sobre 2, si ustedes a la función, esta función así como está, la función seno, la corren pi sobre 2 hacia la izquierda, les queda totalmente superpuesta con la función coseno. Es decir, tienen la misma forma de variación, la función seno y la función coseno, pero una está desplazada respecto de la otra 90 grados. ¿Está? Esto de la función seno y coseno, justamente con ese desplazamiento de 90 grados respecto de una y otra, es lo que van a trabajar mucho en física ustedes, porque van a ver que justamente una función senoidal es la función corriente eléctrica y otra función cosenoidal es la función tensión o diferencia de potencial. Van a ver que van a trabajar con este tipo de ondas justamente. Pero bueno, esta es entonces la función coseno, como varía, fíjense los intervalos de decrecimiento y crecimiento, ¿está?
Donde una función coseno es 0, la función seno toma el valor máximo, ¿ven? Donde la función, por ejemplo, en el caso de ¿cómo es? De la función, acá, de la función seno, ven que donde la función seno toma el valor 0, la función coseno toma el valor mínimo, ¿tá? Pero bueno, son funciones análogas, seno y coseno, pero una desplazada respecto de la otra 90 grados. Bueno, a ver, avanzamos un cachito más. Función seno, función coseno, vimos más o menos cómo varía la función coseno. Y vamos a la tercera de las funciones que vamos a analizar nosotros. Ya dijimos el otro día que existen más funciones trigonométricas, la cotangente, la secante, la cosecante, más las funciones inversas de ellas, pero nosotros vamos a trabajar en este curso solamente con estas tres funciones, seno, coseno y tangente. Así que bueno, vamos a ver la tangente del ángulo alfa. A ver, función tangente de alfa, si ustedes tienen un poco de memoria o si lo anotaron, vieron también que a la función tangente la pudimos definir como seno de x sobre coseno de x. ¿Recuerdan que ayer lo vimos? Establecimos esa relación que había entre la tangente y el seno y el coseno. Por lo tanto, acá fíjense que expresar la tangente como seno de x sobre coseno de x nos permite con facilidad poder determinar el dominio de nuestra función tangente. Porque recuerden que el dominio de una función, sobre todo en este caso que está expresada en forma de una razón o de un cociente, el dominio de esta función son todos los valores de x, o sea, independientemente el seno de x existe para todos los reales, coseno de x existe para todos los reales, pero como ahora el coseno está en el denominador, recuerden que en ese denominador la función va a existir siempre y cuando ese denominador no se haga 0. Por lo tanto, el dominio de nuestra función tangente van a ser todos los reales, excepto aquellos que hagan 0 al coseno de x. ¿Tá? O sea que en el dominio de la tangente de x debemos excluir aquellos ángulos para los cuales su coseno es 0, ¿no? ¿Y para qué ángulos el coseno es 0? ¿Vieron que lo vimos recién en la diapo anterior? Si analizábamos exclusivamente, vuelvo un poquito para atrás para que lo veamos, fíjense, ¿para qué valores en ese intervalo de 0 a 2pi? Fíjense, en pi sobre 2, ¿ven? En pi sobre 2 y en 3 medio pi se hace 0 el coseno, ¿no? Entonces, fíjense que el coseno se va a hacer 0 en pi sobre 2 y en 3 medio pi. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso si analizamos solamente el intervalo de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tomamos todos los reales? ¿Está? Fíjense que en general, si nosotros a un medio pi, a pi sobre 2, le sumamos un múltiplo entero de pi, nosotros lo vamos a llamar como k por pi, ¿está? Eso van a ser para los distintos valores de x, no solamente de 0 a 2pi, cuáles son los valores que anulan este denominador o este coseno de x. Fíjense, si yo tomo, por ejemplo, que pi vale 0, ¿está? Ahí tengo, ¿está? Que pi acá, perdón, que k vale 0, ¿está? Si k vale 0, me queda un medio pi directamente, ¿está? Entonces, si k vale 1, tienen que ser valores enteros, si k vale 1, un medio pi más pi me da 3 medio pi, que es justamente el valor que vimos que también se hace 0 el denominador. Si a un medio pi ahora le sumamos, y ahora k vale 2, le sumamos 2 pi, me da 5 medio pi. Y ahí pueden ustedes verificarlo con la calculadora. Si ustedes con la calculadora hacen el coseno de 5 pi sobre 2, o de 5 medios pi, van a ver que para ese valor también se hace 0 el denominador, ¿no? Entonces, ¿tá? Todos esos valores, un medio pi más k por pi, son todos los valores de x que debemos excluir, porque no pertenecen al dominio de la función tangente. ¿Sí? Bueno, a ver entonces, fíjense, si tenemos la posibilidad de graficar la función tangente, ¿ven? La función tangente, observen ustedes lo siguiente, fíjense que la tangente, y ustedes se lo pueden hacer con la calculadora siempre con el mismo mod de rad, ¿no es cierto? Fíjense ustedes,
Y lo vamos a analizar acá y vamos a contestar todas estas preguntas que nos propone la diapositiva. Hay alguien que tiene algo prendido y que va a tener que cerrar el micrófono, chicos, porque hay una interferencia. Ahí está. Ahí lo silencié todo, Chillo. Ahí está, perfecto. Fíjense que para el caso de la tangente de x, fíjense que a medida que aumenta el valor de x, crece el valor de la tangente, y si no, fíjense ustedes, tomen ustedes la calculadora, nos van a ayudar ahí. Por ejemplo, fíjense qué pasa con la tangente si le damos un valor comprendido. Fíjense que, ¿qué valor será este que está acá? Este es pi sobre 2. A ver qué pasa. Pi sobre 2, vimos que para pi sobre 2 se anula el denominador, o sea, el coseno se hace 0. Y como la tangente, habíamos dicho que, a ver si lo podemos escribir, habíamos dicho que la tangente, ¿no es cierto?, de x, nuestra función tangente de x es seno de x sobre coseno de x, es seno de x sobre coseno de x. Entonces ahí fíjense ustedes qué sucede. No puedo tomar valores de x, lo dijimos recién, no puedo tomar valores de x que hagan 0 el coseno, porque el coseno está como denominador. Entonces, ¿qué sucede? Acá no lo tenemos puesto, pero fíjense, ¿qué sucede si a x le asignamos el valor pi sobre 2? Vamos a suponer que soy porfiado, yo digo, no, yo a x le quiero dar el valor pi sobre 2. ¿Qué pasa a ustedes en la calculadora si a x le asignan el valor pi sobre 2? Da error. Da error, justamente. Fíjense ustedes qué es lo que sucede. Porque si uno tuviese la posibilidad de tomar un valor cercano a pi sobre 2, pero sin llegar a pi sobre 2 acá por izquierda, van a ver que le va a dar un valor muy, pero muy, muy, muy grande. Es decir, en vez de poner pi sobre 2, ¿no es cierto?, que sería 90 grados, uno le da un valor aproximado, van a ver que le va a dar un valor infinitamente grande si me acerco a pi sobre 2 por la izquierda. Pero también va a suceder que si me quiero acercar a pi sobre 2, pero ahora por la derecha, ¿entienden? Van a ver que también me va a dar un valor infinitamente grande, pero negativo. ¿Qué significa eso? Que cuando x tiende a pi sobre 2, por izquierda la función tiende a un valor infinitamente grande, y cuando me acerco a pi sobre 2 por la izquierda, también tiende a un valor infinitamente grande, pero negativo. Obviamente que en pi sobre 2... no está definida la función. Y acá, fíjense que esto sería 3 medio pi, este valor intermedio acá. Si ustedes le dan a x el valor 3 medio pi, ya vimos que para 3 medio pi también se nos anula el coseno, este coseno de x se hace 0, y por lo tanto aquí tampoco está definida la función. Entonces, si tuviésemos que determinar aquí ¿cuál es el dominio de nuestra función? ¿Cuál es el dominio de nuestra función? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podríamos expresar el dominio de la función tangente? ¿X puede tomar cualquier valor? Vamos a suponer, ¿puede tomar cualquier valor real? No. No, tenemos que excluir algunos valores. A ver cómo hacemos para excluir, o cuáles son los valores que anulan el denominador. Acuérdense, son los valores que anulan el coseno. Es decir, tengo que excluir todos los valores de x, que también pertenezcan, vamos a hacerlo con toda la formalidad acá, vamos a tener que excluir todos los valores de x que pertenezcan a los reales, tal que ese x, lo que estoy excluyendo, ¿no es cierto?, los que yo voy a excluir son todos esos x que surgen de hacer un medio pi, ¿se acuerdan? Lo vimos en la diapo anterior, un medio pi más k por pi. Yo sé que parece muy formal esto como lo estoy escribiendo, pero k por pi. Donde, acá lo vamos a aclarar, esto sigue acá abajo porque no tengo lugar, donde k, todo lo que estamos poniendo, donde k pertenece a los... ¿Se acuerdan qué significa esto? ¿Enteros? A los enteros. K es un número entero. ¿Estamos de acuerdo? Esos son todos, o sea, el dominio van a ser todos los reales, excepto todos aquellos valores que tengan esta forma, un medio pi más k por pi. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí no tenés que poner x distinto. No, acá. Ahí.
No, porque justamente ya lo estoy excluyendo. Ah, lo pusiste al menos adelante, no lo vi, Le puse menos perdón. acá, claro, por eso. Son los valores que Y estoy una, excluyendo de los reales. está, ¿Está? perfecto. Sí, Claro. Si no, podríamos una haber clara. puesto directamente todos los reales que sean Ahí distintos de está, estos. ahí ¿Está? está. Pero los Sí, puse sí, como todos los reales y estoy excluyendo todo este conjunto de valores. ¿Ah? sí, sí. Todo lo que tengan. Una ¿Ah? Todo lo que. aclaración para Danisa que Claro. puso en el chat, Ajá. eh, que ella puso que los ceros eran asíntotas en esta función. Y yo Sí, no se lo pude explicar, o sea, no sé si me entendió por el chat. Los ceros de la función coseno son las asíntotas de la tangente. exactamente. ¿Está? Los Porque los ceros ceros, del coseno, ojo, no los ceros de la función tangente. Los es ceros del, claro, del no se coseno, lo como podía decís vos, explicar. Exacto. claro. Los ceros del coseno son las asíntotas de la función tangente. Perfecto. Bien. A ver, gente. Yo sé que quedó medio estrambólico el dominio, pero fíjense que, bueno, ahí está expresado entonces. Podrían haber puesto ustedes directamente, son todos los reales distintos de un medio pi más k por pi, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí tienen con toda la formalidad expresado el dominio de la función. ¿Ah? Imagen. A ver qué les parece, qué valores puede tomar la función tangente, desde dónde hasta dónde. ¿Qué les parece? ¿Todos los reales? Correcto, fíjense que a diferencia del seno y el coseno, que era un intervalo comprendido entre menos y 1, en la tangente, ustedes le asignan cualquier valor a x, obviamente que pertenezca al dominio, van a ver que justamente la imagen va de menos infinito a más infinito, por lo tanto todos los reales. Y a ver qué les parece a ustedes acá, los ceros o raíces. ¿Qué les 0, parece? pi y pi. Fíjense que va a ser 0, pi, 2pi, ¿no es cierto? Directamente todos los ceros van a estar dados por ¿Los números enteros? todos los, claro, o directamente todos los valores si quieren, no sé, lo podemos empezar muy simple, todos los ceros van a ser aquellos que estén dados por la expresión todos los reales, tales que estén dados por k por pi, donde k, ¿no es cierto? Donde este valor de k, o menos formalismo si quieren, donde k pertenece, como dijiste vos, a los enteros también. Enteros. ¿Ah? Pertenece a los enteros. Entonces, fíjense, si k es 0, 0 por k, 0, estoy acá. Si k es 1, es pi. Si k es 2, es 2pi. Si k es 3, 3pi y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esos van a ser los ceros o raíces. Y una preguntita más que nos hace acá, que nos hicieron acá fue si tiene máximos o mínimos. No. No, porque acá esto dibujamos este intervalo, pero esto acá, ¿no es cierto? Vuelve a repetirse nuevamente como para arriba, esto vuelve a repetirse para abajo, esto sigue, o sea que tenemos, así como esta curva que tenemos acá, se repite periódicamente para valores negativos y positivos de x, y no alcanza un valor real máximo ni mínimo, ¿está? Va del más infinito al menos infinito, ¿está? Entonces, no hay, no presenta ni máximos ni mínimos. ¿Tá? Al igual que lo que pasa con el seno y el coseno, que son funciones periódicas, dijimos que, fíjense, acá tengo el valor 0. ¿Cuándo se repite el valor 0? Cuando ha pasado, o desde 0 cuando pasé a pi, ¿no? Bueno, este valor pi es el periodo, que cuando vuelve la función a repetir su valor. ¿Tá? Bien. Les decía, esto es más o menos a grandes rasgos, más o menos lo que es la función tangente. Fíjense más o menos cómo es la gráfica, ¿no? Fundamentalmente para qué valores no está definida la tangente y cuáles son los ceros o raíces de nuestra función tangente de x. ¿Avanzamos un poquito más, si les parece? A ver. Vamos a ver qué pasa con la función seno y coseno generalizadas. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con generalizados? Nosotros vimos hasta ahora las funciones puras, es decir, seno de x, coseno de x, tangente de x. Pero al igual que el resto de las funciones que hemos analizado, ¿qué pasa con nuestras funciones cuando se le agregan algunos parámetros, ¿tá?
cuando, por ejemplo, a la función se la multiplica por un número, cuando se le suma un número, cuando se le suma al argumento un número, ¿se acuerdan? Todo eso que fuimos analizando ayer y antes de ayer con las funciones exponenciales y logarítmicas, también lo podemos ver con estas funciones trigonométricas. A ver, para que no sea todo, fíjense que acá le pusimos todo sin anestesia, acá todo, ven, toda la función, agregamos toda la función sin hacerlo en forma secuencial, pero fíjense que si nosotros tenemos la función seno de x, vamos si queremos ir un poquito por partes acá, porque lo que pasa con la función seno de x pasa exactamente con la función coseno, o sea que con que veamos qué es lo que sucede con los distintos parámetros que aparecen acá con la función seno, pasa exactamente lo mismo con la función coseno. Si yo tenía la función original, que era la función seno de x, y vamos a suponer que ahora, a la función seno de x, vamos a suponer que esta es la función original, y que yo ahora a la función seno de x la multiplico por 2. Es decir, multiplico por 2 toda la función. ¿Qué efecto hace este parámetro 2, este número 2, si nuestra función original, vamos a suponer que fuese esta que está con rosado, vamos a suponer que fuese la función original, donde toma un valor máximo que es 1, un valor mínimo que es menos 1. ¿Qué sucede ahora si a la función seno de x la multiplicamos por 2? ¿Qué es lo que vamos a lograr con ese 2? ¿Duplicarlo? ¿Perdón? ¿Los máximos se duplican? ¿Y los No mínimos? solamente los máximos, todas las La imágenes gráfica. se duplican. Exactamente, es decir, nos va a quedar la función donde todas las, obviamente que 0 por 2 para seno de 0, 0 por 2 sigue siendo 0, si acá me dio 0 la función por 2 sigue siendo 0 y acá también. Es decir que si esto arranca de 0 a 2pi, y acá tengo el 0, fíjense también, esto va a quedar exactamente igual, pero ¿qué va a pasar con las imágenes? Se va a duplicar. Voy a tener, no sé más o menos, pero bueno, vamos a tener una gráfica más o menos así, me salió despareja, pero bueno, fíjense ustedes lo siguiente. Si acá esto tenía imagen 1, el valor máximo, como dijiste vos, ahora va a tener el valor 2. Si acá era 0,707, acá va a ser el doble, ¿está? Es decir, se duplican las imágenes. Es decir, en general para todas las funciones que hemos visto hasta ahora, recuerden, Ulises, que, y bueno, para acá también, fíjense, si acá tenía el valor menos 1, acá voy a tener el valor menos 2. En general, si yo tengo una función f de x y es 2 por esa función g de x, es decir, cualquier función, si yo la multiplico por 2, ¿qué es lo que hace? Duplica la imagen, es decir, queda el doble. En el caso de esta función seno de x, al multiplicarla por 2, aumentó lo que se llama la amplitud de la onda, ¿está? Aumentó la amplitud de la onda. Si ustedes lo quieren comparar con algo de física, lo que están haciendo, si esta fuese una onda de sonido, ¿saben lo que están haciendo cuando se multiplica por este factor acá? Están amplificando la onda, por eso amplitud. Es el principio de funcionamiento de los amplificadores. Cuando ustedes en un micrófono están hablando y por el parlante sale un sonido mucho más amplio, lo que está haciendo justamente es amplificando esa onda de sonido, aumentan los decibeles, como se dice, y tienen una ampliación de esa onda. ¿Tá? Ese es el efecto que hace ese valor A, ¿no es cierto? Este valor A que multiplica a nuestra función. Lo que hace es aumentar la amplitud de la onda. Bien, acá lo tenemos aclarado. Esto interviene en la amplitud. Me voy a saltear acá todo esto que está dentro del argumento del seno y vamos a ver qué pasa con este término que se le suma a nuestra función. Esto lo vimos ayer. Si teníamos la función seno de x, como la tenemos ahí en la pantalla, la función seno de x, imagínense la función seno de x, pero que ahora a nuestra función seno de x, a nuestra función seno de x, le sumamos, fuera del argumento, acá, le sumamos un valor 2. Tengo esta función ahora. ¿Ven? ¿En qué cambia la gráfica original de nuestra función? Si para Igual hacia arriba.
Como hacia arriba. Exactamente, exactamente. Fíjense que me va a quedar, si sigo teniendo seno de X acá, esta onda va a permanecer totalmente inalterable, pero va a quedar totalmente desplazada 2 unidades hacia arriba. Acá me va a salir medio feo, pero vamos a suponer que lo pueda desplazar 2 unidades hacia arriba, me va a quedar exactamente la misma onda. ¿Tá? Me va a quedar exactamente igual, ¿no? Pero bueno, me quedó exactamente la misma onda, pero si este valor era 0, acá voy a tener, acá voy a tener, si acá tengo 0 para I, acá voy a tener el valor 2, ¿entienden? Quedó desplazada, si acá tenía el valor 1, el valor máximo ahora va a ser 3, ¿entienden? Si acá desplacé 2 unidades hacia arriba, si acá tenía el valor -1, ahora el valor mínimo va a ser 1, ¿entienden? Lo que me va a cambiar ahora, obviamente, va a ser el conjunto imagen, pero la onda sigue siendo exactamente la misma, pero desplazada 2 unidades hacia arriba. ¿Está? Bien, ahí lo tenemos aclarado. D lo que produce es el desplazamiento vertical. Veamos ahora qué es este valor B que aparece acá. Vamos a ir desgranándolo de a poquito. Fíjense, ya vimos qué pasaba con el factor A, con el término B. Vamos a ver qué pasa con este valor B, que multiplica a la variable X. Imaginemos ahora que nuestra función, que originalmente era seno de X, ¿me van a ayudar ustedes con la calculadora? Fíjense, vamos a hacer ahora lo siguiente. Nuestra función seno, ahora va a ser la función seno, pero en vez de X, vamos a llamarlo 2x. A ver qué es lo que pasa. ¿Ven? El b que aparece acá yo lo llamé 2. Entonces, vamos a suponer, ¿qué pasa? Acá tengo para 0. Seno de 0, 2 por 0 sigue siendo 0. Pero acá fíjense que para la función seno teníamos el valor pi sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué pasa ahora si acá pongo, en vez de x, pongo pi sobre 2? 2 por pi sobre 2, me da pi solo, porque el 2 con el 2 se simplifican y me queda seno de pi. ¿Y el seno de pi a qué es igual? ¿No le da 0? A mí A me cero. dio 1,42. No, fíjate, tenés que hacer 2 por pi dividido 2, seno de todo eso. O seno de pi directamente. El sistema Por cero. radial te da 0, exactamente. A ver, ¿qué pasa si yo ahora, voy a tomar un valor intermedio acá, ¿qué pasa si ahora a la x le doy el valor pi sobre 4? Que sería 45 grados, ¿no? ¿Qué pasa si ahora a x le asignamos el valor pi sobre 4? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué valor de y vamos a... ¿Uno? ¿Eh? O sea, seno de pi sobre 2, que es Seno 1. de pi sobre 2. Exactamente, les quedaría seno de pi sobre 2. ¿Y eso cuánto les da? 1. Exactamente. Le va a dar el valor 1, vamos a estar acá. Bueno, fíjense, luego, para acá, para un valor 3, acá es pi, ¿no es cierto? Fíjense que para 3 medio pi, acá nos dio 0, para 3 medio pi, Para 3 medio pi da -1. da -1, estoy acá abajo de vuelta. ¿Y para pi? Da 0 porque Da 0, exactamente. sería Bueno, miren lo que 2pi. pasó con nuestra onda, ahora con ese 2 que le agregamos. Fíjense lo que pasó con nuestra ondita. Bueno, acá pasaría lo mismo, acá vendría a ser, acá tendría un valor máximo de vuelta. Observen qué es lo que pasó con nuestra onda ahora. ¿Ven? Al multiplicarlo por 2, fíjense, lo que antes era una sola onda, ahora tenemos 2. Es como que ahora entraron 2 onditas completas donde antes entraba una sola. Esto, fíjense que tenemos el doble de pulsación, como se llama, o de frecuencia. ¿Está? Fíjense, se nos acortó el periodo acá. Antes lo que era un periodo, acá tenemos un periodo de 2pi. Perdón, acá teníamos un periodo de pi, ¿no es cierto? Donde se repetían los valores. ¿Qué pasó acá? Ahora cambió el periodo porque cambió, ¿no es cierto?, lo que se llama la pulsación. O sea que si yo tengo este valor B acá, que es mayor que 1, ¿está?
fíjense que voy a tener menos longitud de onda, como se llama, es decir, voy a tener en un mismo, en lo que antes teníamos una onda completa, ahora vamos a tener dos ondas. Si acá hubiese aparecido un 3, tendríamos 3 onditas. Si hubiese aparecido un 4, 4 ondas completas, donde antes teníamos una sola onda. Esto es lo que en radio se llama las distintas frecuencias. Cuando ustedes cambian de estación de radio, en AM o en FM, en frecuencia modulada, justamente lo que ustedes están haciendo es cambiar cada estación cada emisora de radio, tiene una frecuencia determinada. Y justamente uno lo que está haciendo, y cada emisión de radio tiene una frecuencia asignada, ¿no es cierto? ¿Y saben qué? Las distintas frecuencias de radio, ¿en qué consisten? Justamente en distintos valores de esto que ustedes ven acá, ¿está? Dicho en forma muy básica, ¿no es cierto? Fíjense que si este valor hubiese sido, por ejemplo, en vez de 2, hubiese sido 1 medio, si en vez de haber sido 2 hubiésemos tenido 1 medio de x en vez de 2, entonces, ¿qué es lo que hubiese pasado con nuestra onda? Hubiésemos tenido solamente, ¿ven? Media onda, ¿está? Entonces, porque lo que hace esto justamente es alargar la onda, entonces, ese sería el efecto que haría este 2. Este 2, entonces, lo que hace es cambiarnos la pulsación o la cantidad, si quieren, de ondas que hay en un periodo de 2pi, ¿está? Bueno, entonces ahora, fíjense a qué se llama ángulo de fase. Y bueno, nosotros originalmente arrancábamos desde 0, ¿no es cierto? Arrancábamos desde 0 la gráfica de nuestra función. Pero fíjense que ahora, nosotros si consideramos ahora desde dónde arrancamos el 0 de nuestra función acá ahora, fíjense que va a quedar supeditado por lo que pasa con esto. No sé cómo estoy de tiempo, pero ¿qué pasaría con nuestra función seno? 6 minutos te quedan, Tochi. Si ahora tengo la función, a ver si puedo hacer algo más. Si tenemos la función seno de solamente, vamos a suponer que b es 1, x más un valor c. Por ejemplo, x, que tomar un valor negativo, ¿no? A ver qué pasaría, lo vimos ayer, a ver si alguien se acuerda qué pasa, cualquier función, cuando se le suma o se le resta, no a toda la función, sino solamente al argumento, un valor. ¿Se acuerdan? Se desplaza para los costados. Exactamente. Fíjense que Puede ser izquierda o derecha dependiendo del signo, si es negativo o en este positivo. caso, ¿para dónde se desplazaría? Para la derecha. Se Derecha. desplaza hacia la derecha, perfecto, porque es menos pi. O sea que este valor c solito, ¿qué es lo que provoca en nuestra función? Un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, depende si es más o menos ese valor. Si c es positivo o si c es negativo. El efecto que produce es un desplazamiento horizontal. Pero eso cuando tenemos acá que este valor es 1. Pero acá tenemos el valor b. Entonces, para saber lo que se llama justamente el ángulo de fase, es decir, dónde está ubicado este valor acá donde estoy comenzando a graficar nuestra función, y lo que se hace es, fíjense, b más x, perdón, b, yo quiero saber este valor de x acá, dónde está este valor de x, y lo que se hace es decir, y bueno, hacemos b por x más c, b por x más c, lo igualamos a 0, y fíjense que para saber este valor dónde está, y bueno, y acá despejamos x, y fíjense que ese valor de x me va a dar c que está sumando, queda restando, y b que está multiplicando queda dividiendo, y me queda que x es igual a menos b sobre c. Esto es lo que denominamos ángulo de fase, es decir, dónde comenzamos nuestra función a partir de x igual 0, cuando ha sido desplazada, porque ven que ha sido desplazada según ese término que nos indica c acá. Entonces, ese valor de donde arrancamos la onda es lo que denominamos ángulo de fase, y directamente, vayan anotando o teniendo en cuenta toda esta información, que está dado por menos c sobre b. Entonces, para saber cuál es el período completo, es decir, donde el período significa esa onda completa de 0 a 2pi, es decir, o en este caso, o cuando la onda completa una vuelta enterita, arranca, toma el valor máximo, 0, valor mínimo y vuelve a 0, ese periodo, cuando tengo la función seno generalizada, ¿cómo se obtiene?
Y bueno, originalmente consideramos 2pi, pero ahora esta pulsación lo que hace es cambiarme el periodo, ¿no es cierto? Porque fíjense ustedes que si en la función original tenemos que de seno de x el periodo es 2pi, como el ejemplo que yo les propuse hoy, que teníamos el seno de 2x, ¿cómo cambia el periodo cuando yo tengo seno de 2x? Eso lo tendría que haber dicho antes, seno de 2x. Y bueno, ¿cómo sacamos el periodo? Es decir, el periodo sería cuando, que para qué valores de x la función pega una vuelta completa a nuestra circunferencia trigonométrica. Y bueno, fíjense que acá el periodo, es decir, en el ejemplo que vimos hoy, que yo lo borré, fíjense, b es 2. Entonces, si yo a 2pi lo divido por 2, me da pi. Significa que de 0 a 2pi, lo que vimos hoy, yo voy a tener una ondita completa. Entonces, ven, esta era en el caso de seno de 2pi, ven que tengo una ondita completa en donde, desde 0 a pi, justamente porque el periodo lo voy a calcular dividiendo 2pi por este coeficiente que multiplica a la x. ¿Sí? Bueno, fíjense que ahí tenemos más o menos a grandes rasgos cómo van interviniendo en nuestra función cada uno de esos parámetros que aparecen, ¿no? Esto después lo tienen ustedes con muchos más ejemplos, lo tienen ustedes con muchísimos ejemplos, lo tienen en las grabaciones que están en el aula, porque fíjense que si seguimos ahora, por ejemplo, con esta función, ¿ven? Si esto multiplicamos por 3, triplica la amplitud, ¿está? En el otro ejemplo que teníamos para proponerles, ven 3, triplica, ven, y ven cómo podemos calcular el inicio de este pi sobre 2, ¿de dónde sale? Haciendo menos c sobre b, ven que arranca en pi sobre 2 nuestra ondita, y bueno, esto sería interesante de que ustedes lo vean, ya les digo, en el aula, en las grabaciones que ustedes tienen subidas desde la semana pasada, tienen ejercicios resueltos de esto como para que ustedes puedan verlos un poquito más, ¿está? Yo sé que se los dimos medio como trompada de loco, una cosa tras otra, pero bueno, queríamos darle por lo menos una noción de cuáles son las funciones trigonométricas y cómo varían, como para que, bueno, eso no implica que si no tenemos que, si alguna duda queda sobre alguno de lo que hemos dado en alguna clase, en algún momento, obviamente